Creepypasta. El llanto de un ángel Feliel estaba allí cuando ella respiró por primera vez. Después de todo, cada humano hijo de Dios tenía un ángel guardián, el protector espiritual de cada humano. A este joven e idealista ángel curioso por la humanidad le había tocado una niña de ojos café claro y un cabello negro de rizos, no en forma visible, sino como una presencia cálida, casi imperceptible ante ojos humanos y mágicos. Un ángel guardián no tiene forma, no tiene voz. Solo voluntad y esencia y un poder más allá del plano humano, una chispa de fuego eterno atada a una sola alma humana. Su nombre no fue pronunciado por ningún ser humano. Después de todo, ningún humano, ni siquiera los primeros humanos como Dan, podían percibirlos. Después de todo, estos seres divinos estaban más allá de los sentidos humanos. Feliel, el que guarda, el que observa, el que no puede intervenir. No por falta de poder, sino por obediencia a la más antigua de las leyes divinas, por palabra de Dios el creador del universo mismo, de que los ángeles guardianes pueden ver los pecados y virtudes de su mano, pero nunca intervenir. Después de todo, como la especie humana podría percibir la presencia de seres divinos, hasta los más comunes como los guardianes pueden mover estrellas como si fueran hojas, caminar en la superficie y el núcleo de las mismas estrellas, hasta volar dentro de un agujero negro, una singularidad con el poder para desgarrar las mismas estrellas y mundos. Cada paso de su niñez fue una sinfonía silenciosa para él. La risa, los tropiezos, el primer dibujo que esa niña había hecho de un dinosaurio y un robot que había visto en un cómics americano, el miedo a la oscuridad y para lo que esa niña le causaba un terror muy profundo, y cuando se sentía sola, sin saber que él estaba justo ahí siempre como un guardián, un vigilante inmortal e invisible, el cual cada día y noche siempre estaba con ella, un vigilante eterno. A veces, si el peligro era inminente, movía un dedo del tiempo, manipulando con el mero movimiento, haciendo que el tiempo que pasara más lento, hacía que un coche frenara justo antes de impactarla. Lo hizo multitud de veces que ya había perdido el número de veces que lo había hecho, al igual que hacer que una bala desviara su camino por el canto de un pájaro. Después de todo, aunque él no puede intervenir en sucesos humanos, él siempre estaba allí, haciendo pequeños y breves milagros que son confundidos como solo milagros o la mera suerte. Él, al igual que otros ángeles, podían verlas. Estos seres divinos podían ver el tiempo en nanosegundos o hasta atosegundos. Para ellos, hasta la misma velocidad luz era un momento tan breve, incluso la veían como lenta. Los ángeles como Feliel, pequeñas intervenciones. Nada más. Feliel podía aplastar soles con un pensamiento, pero no podía decirle te amo a la niña que custodiaba, aunque él la veía como su niña, no una hija sino una especie de hermana menor, o al menos así veía este ángel a los humanos creados por el ser absoluto y omnipotente. Mientras su protegida lentamente crecía en este mundo caótico y complicado, con los años, ella cambió. La dulzura se fue diluyendo en decepción. La adolescencia la enfrentó a un mundo cruel, uno donde los demonios no tienen cuernos, sino manos suaves y palabras envueltas en miel, siendo peores que los mismos demonios que Feliel hubiera combatido en la primera guerra cósmica contra Dios, sino humanos con un alma tan oscura y malvada que incluso para el ángel mismo se cuestionaba a veces, porque la creación divina estaba siempre más a las sombras y oscuridad que a la luz pura y divina. Feliel la vio adentrarse en lugares oscuros, en sectas disfrazadas de luz, en ideologías que prometían redención a cambio de su alma, sobre todo en una secta antigua y primitiva de brujos y gente que había perdido todo sentido de vida en este mundo humano, en búsqueda de algo más allá. Pero esa vez fue distinto. Mientras los viejos brujos con poderes dados y concedidos por dioses antiguos y primitivos, seres de un inmenso e increíble poder mágico y místico para dominar los elementos de la naturaleza, la protegida del ángel guardián era parte de este rito junto a otros. Aunque ellos eran brujos, también había nombres y ritual. Cada uno por igual tomaron un cuchillo para así cortar sus muñecas óseas, así todos al unísono regar su propia sangre sobre una estatua de un dios primitivo. Era un ser con largos cuernos como carnero, con 4 brazos que sujetan la luna. Este dios era adorado por algunas tribus preindígenas. El líder del ritual, un hombre con una túnica roja como la sangre, habló con voz firme mientras sostenía un amuleto místico y antiguo: salvad a vuestros hijos, o Anun Ragma, dios de la luna, dios del trueno y la lluvia, hijo de la primordial de la luz Pollux, creadora de las hadas. Vástago del antiguo primordial, hijo de los antiguos, que se enfrentaron a Dios mismo y sus ángeles. Te ofrecemos la sangre de estas personas, oh Dios todopoderoso, hazte presente.
Tras sus palabras, todo el lugar tembló con fuerza y brutalidad junto con escucharse truenos y una intensa lluvia. Frente a los brujos y la protegida del ángel, el dios antiguo se hizo presente. Era alto, más alto que un humano, pero para ojos humanos era solo una sombra. Los brujos habían logrado su objetivo, invocar a un dios olvidado, el mismo día que había sido convocado para comerlas las almas de los no brujos y darles conocimiento y poder a los brujos. El dios sonrió con diversión y sadismo. Después de todo, hace siglos que no comía carne humana. Después de todo, él había sido adorado y temido hasta por brujos y vampiros, los mismos que pueden acabar con humanos o partirlos como si nada. El dios de la lluvia, con un pensamiento, aumentó la intensidad de la lluvia junto con hacer levitar a los presentes, controlado sus átomos mismos compuestos de agua. Él estaba cerca de poder arrancar sus almas, pero él vio entre la oscuridad y la lluvia a un humanoide más alto que un humano, con dos alas, una gabardina café, mientras su cabello era negro como la misma noche. El ángel, con solo su presencia, hizo temblar al vástago de los dos primordiales. El falso dios se hizo presente, pero solo su espíritu. El dios olvidado y el ángel guardián se miraron fijamente. El dios antiguo y primitivo miró con cierto temor y respetó al ser angelical. Después de todo, él sabía que este ser era conocido al igual que muchos ángeles como los guardianes y guerreros del ser más poderoso. Feliel dijo con voz como trueno, mientras sus ojos soltando un brillo dorado con una luz similar a estar frentes al mismo sol. El dios sintió esa presión y el aumento de la gravedad a su alrededor era como una gravedad miles de veces superior al del planeta Tierra. Lárgate, vástago, vuelve a las sombras donde pertences. Debo recordarte acaso que los mismos ángeles masacramos a todos los falsos dioses, supuestos dioses que usan la adoración humana, ante la presencia y poder claramente superior. El dios aún así habló con voz firme y tratando de ocultar su miedo. Después de todo, como él habían derrotado y acabado con panteones de dioses tan o más fuertes que él, así que tú eres esos ángeles, ¿no? He escuchado de ustedes por miles de años que ustedes junto con otros ángeles lucharon contra los primordiales, los tres grandes y contra Luzbel. He escuchado sobre tus hazañas, ángel, que has luchado contra los mismos demonios y también contra dioses como yo o más fuertes, pero ambos sabemos que tú no puedes intervenir en el mundo humano. Jaja, y si poseo a tu protegida, ¿qué harás? El dios, mientras los brujos presentes y los demás solo veían la sombra del falso dios, el dios de la lluvia dirigió su mano y acarició levemente el cabello de la niña que el ángel protegía. Ante eso, en un movimiento tan veloz que el falso dios ni siquiera se dio cuenta, el ángel guardián, mientras con un simple dedo había tocado el brazo del falso dios Anugrama, todo su brazo fue destrozado y ahora estaba cubierto de sangre. Sin saberlo, el ángel se había movido tan rápido y con un solo dedo él podía acabar con el dios con el más mínimo movimiento. Con voz como mil truenos, el ángel habló mientras sus alas blancas y divinas se movían con calma y serenidad contraria a su poder absoluto, al igual que he hecho con los demonios y seres oscuros. Recordarles que el rey y el único dios del universo es Yahvé, Jehová. Tú eres adorado por brujos, seres que venden almas humanas a demonios, que eres un simple error en la creación al igual que las bestias como vampiros y hadas. Haré esto de dañarla, te borraré de la existencia de la misma forma que he hecho con Zeus, Odín y Ra, falsos dioses que solo son una mota de polvo ante el absoluto Dios creador del todo. El dios de la lluvia en cólera y furia concentró el poder, las tormentas del rayo y el relámpago, pero fue inútil. El ataque fue para destruir el alma, pero no sirve. Después todo, el ángel con solo su presencia superaba todos los poderes del falso dios. Intentó atacarlo, pero para Zeliel el falso dios era lento, muy lento. Después de todo, que podía hacer un vástago con la velocidad similar al rayo, contra un ser divino que para él la luz, la velocidad luz es lenta. El falso dios intentó golpearlo, pero era inútil. No solo era la velocidad, sino que aunque el falso dios lo golpeara con la fuerza para mover las montañas, ¿qué era eso ante un ser que puede destruir estrellas, sin que pudieran verlo ni siquiera los brujos? Aunque tuvieran un don y poder dado por los mismos demonios, no podían ver al ángel solo pulverizado átomo por átomo, molécula por molécula, para ojos humanos y mágicos. Asimismo pasaron los años. Poco a poco su protegida se había vuelto más madura, había crecido ahora con 24 años, tenía un trabajo como profesora y también se había casado meses atrás con un hombre amoroso. El ángel guardián seguía allí, pero a veces él decidía no estar allí. Después de todo, ahora su protegida era una adulta hecha y derecha. Todo era tan perfecto hasta que llegó la guerra, la mayor guerra y la más horrible, la Segunda Guerra Mundial, y hombres que mataban sin mirar a quién, solo en una guerra por sus ideologías y el dominio de territorio. Ella tenía 25 años cuando cayó la primera bomba, una que soltó un destello dorado. Caminó entre escombros con una calma que solo tienen los que han renunciado. Zeliel la siguió, tan cerca que podía oír los ecos de sus pensamientos.
No fue un castigo, no fue destino, fue solo otro acto más de indiferencia humana. Feliel intentó gritar. Intentó torcer las leyes, como lo había hecho antes. Pero ya no había espacio para pequeños milagros. Era su hora. El tiempo se detuvo cuando su cuerpo fue alcanzado. Feliel bajó del plano en el que existía y la sostuvo. No su cuerpo. Su alma. Y por primera vez en toda su existencia, desde los inicios del mismo universo, el ser angelical solo sujetó su cuerpo o lo que quedaba del mismo, la sostuvo contra su pecho, donde no había latidos, pero sí recuerdos y una memoria, miles de recuerdos y experiencia que solo ella, su protegida y el ángel guardián sabrían, por eso el ser alado lloró como nunca antes había llorado un ángel. No con lágrimas. No con agua. Lloró con poder, con ira. Con amor sofocado por eones de obediencia, él había visto de lo que era capaz la especie humana, había visto a Adán y Eva comer el fruto del conocimiento, él vio la rebelión de Lucifer y al mismo liderar a un ejército de Nepilim, junto con cientos de brujos y brujas, él sabía de que la humanidad había traicionado a Dios 2 veces, primero Adán y Eva, ser parte de la rebelión, pero esto fue totalmente distinto, por siglos el ángel había visto a vampiros y brujos en guerras desde hace más de 1000 años, había visto la extinción masiva de los hechiceros humanos que habían nacido con un don para usar la magia, la única defensa de la humanidad ante brujos, vampiros, hadas y demonios, aún recordaba cómo los 5000 hechiceros fueron masacrados por unos 12000 brujos, aunque los hechiceros habían luchado con todo y junto al hechicero más poderoso que aparece cada 300 años, los brujos con sus formas berserk habían diezmado y usando magia demoníaca habían borrado de la existencia todo rastro de los hechiceros y magos, el ángel lo de un brujo con su forma berserk y una velocidad del doble o hasta el triple de la velocidad del sonido, todos habían caído, hace casi 150 años atrás en 1795, los hechiceros habían caído junto con el concilio mágico que había caído 300 años antes de la extinción, el ángel ha visto por siglos de los siglos la crueldad humana, pero esta guerra, el ver cómo se mataban entre ellos, ver los horribles experimentos en humanos de las potencias nazis y comunistas hasta la japonesa, pero que rompió al ángel fue fallarle a su niña, por eso el ser angelical lloró y lloró, lloró tan fuerte que el firmamento se resquebrajó en silencio. Las nubes se detuvieron. Las montañas vibraron. La luna entera tembló. No por la fuerza de una explosión, sino por el desgarro emocional de un ser capaz de borrar mundos enteros pero incapaz de salvar una sola vida inocente. Y en ese instante, todo lo divino lo escuchó. Otros ángeles desde el reino divino más allá del cosmos, sintieron el dolor de su hermano menor, sobre todo mataron el ángel más poderoso y al mismo tiempo el que había visto el horror de la humanidad podía causar, y una sola estrella se apagó para honrar su llanto y el alma de una mujer inocente que él había fallado. Feliel estuvo allí esperando hasta el ángel de la muerte Azrael se llevó el alma de su niña, y la guió hacia cielo o infierno, aún así el ángel lloró y llora no por falta de poder, Feliel lo sabe, él mismo sabe que si quisiera él puede diezmar a toda la humanidad, todos sus armas, cada arma nuclear no sería nada ante un ser divino, él tenía poder para acabar con todas las guerras en un simple acto segundo, pero él sabe que no puede luchar contra lo imposible, contra lo inevitable de lo humano, él había visto el horror humano, en lo más horrible que la humanidad había creado y usado el arma nuclear, 2 armas atómicas para borrar Hiroshima, vuelto un monstruo peor que los